supuesto, estamos pendientes de esa declaración. Núñez Feijóo, literalmente, es aceptar la mentira. Decir no hubo contacto en tiempo real, mi primer contacto es a las 19:59. Es justo lo contrario de lo que había dicho Feijóo cuando aseguraba que había mantenido contacto en tiempo real. Está siendo interesante lo que está pasando dentro, porque hay incluso enganchada, lo estabais contando, entre la jueza diciendo yo hubiera preferido una testifical presencial y Feijóo acogiéndose al derecho de declaración remota. En fin, vamos a leerlo porque lo que está ocurriendo hoy es lo que dirime si llevamos un año de mentiras en torno a la Dana o no, hoy ante la juez. Ahora también ha llamado la atención Feijóo sobre las personas con competencias en las emergencias que no han sido citadas aún a declarar en el juzgado, con lo cual ya está poniendo cierta relevancia política, creo yo, a las decisiones que está tomando la jueza, cuando la jueza ha citado a Feijóo precisamente para respaldar ese auto de la Audiencia Provincial que le da vía libre para, digamos, recopilar indicios en torno a Carles Mazón. O sea, yo creo que la jueza en este sentido, por cierto, avalada por 6 magistrados, porque lo quiero decir claramente, 6 magistrados de la Audiencia Provincial, avalada para investigar estos indicios contra Carles Mazón y avalada para seguir investigando la causa. Yo creo que es en ese contexto cuando ha citado a Alberto Núñez Feijóo por petición de una de las acusaciones populares, particulares en este caso. Con lo cual, lo que te quiero decir, Alex, es que estamos viendo efectivamente cómo él, poniendo el foco en que hay otras personas de las emergencias, yo creo que refiriéndose al Gobierno central que no han sido citadas, creo que se está excediendo desde mi punto de vista. Pues Alberto Núñez Feijóo, el líder de la oposición, está ya en el Congreso de los Diputados. Han pasado 14 meses desde la tragedia de la Dana y esta mañana declara como testigo ante la jueza Ruiz Tobarra. Lo va a hacer, Elena, desde su despacho en la Cámara Baja. Sí, Feijóo ha llegado a las 9, pocos minutos antes de las 9, más de media hora antes de esa hora de citación, a su despacho como líder de la oposición aquí en el Congreso y ya estaría declarando, ya llevaría unos 10 minutos declarando. ¿Qué información tenía Alberto Núñez Feijóo en base a esas declaraciones que comentas, Alex, de que había estado informando en tiempo real? ¿Cuál era la toma de decisiones en el CECOPI en esa tarde del 29 de octubre? Acabamos de saber que una de las acusaciones populares va a solicitar que se suspenda esa declaración porque quieren que lo haga aquí presencialmente y se basan en algunos argumentos. Por ejemplo, dicen que cuando Feijóo habló con Mazón lo hizo en calidad de presidente del Partido Popular y no de diputado y creen que por eso no tendría el privilegio, porque recuerdan que es un privilegio declarar por videoconferencia y además aseguran que el Congreso, su despacho oficial en el que estará declarando ya, no está contemplado como un punto de acceso seguro. Quieren que se haga un mapeo de esa sala para asegurarse de que no hay nadie que le esté diciendo qué es lo que tiene que declarar. Aseguran que Feijóo quiere hacerlo por videoconferencia para evitarse el paseillo de aquí de Catarrocha. Dice esta acusación popular que ese paseillo es muy digno si lo que quieres es colaborar con la justicia. En la misma línea, las asociaciones de víctimas le pedían a Feijóo que declarara aquí presencialmente por respeto a sus familiares. Estaremos muy pendientes aquí en Catarrocha de cuál es la decisión de la jueza, si suspende esa declaración. Una de las acusaciones pide que se suspenda la acusación la declaración de Núñez Feijóo y reclaman que sea presencial. Efectivamente, aquí se ha planteado esa postura por parte de alguna acusación, primero porque dicen que debe regir el principio de igualdad de armas. Recuerdan que, por ejemplo, la delegada del Gobierno Pilar Bernabé o Juanfran Pérez Llorca sí que acudieron presencialmente al juzgado de Catarroja, pero es verdad que Feijóo, acogiéndose a la ley, en este caso al 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, senadores y diputados tienen potestad para declarar por videoconferencia desde su despacho para este tipo de testificales, con lo cual la jueza no ha resuelto sobre lo primero, pero da a entender que, en fin, la ley le ampara y que aunque ella es verdad que en sus autos ha reflejado que Pilar Bernabé o Juanfran Pérez Llorca sí que han acudido presencialmente, la ley en este caso ampara a Núñez Feijóo para que declare por videoconferencia pues a lo largo de esta mañana. Manuel. Bueno, ya era hora, ¿no? Ya era hora de que viéramos declarar a Núñez Feijóo sobre este asunto, que es el jefe de un partido, el Partido Popular, que lleva meses mintiendo sobre su gestión en la Dana en Valencia y que no es algo nuevo. Se mencionaba hace un momento el 11M. El Partido Popular también mintió
mintió sobre aquel atentado, mintió sobre el Prestige, mintió sobre el Jack 42, mintió sobre el accidente del metro de Valencia, mintió sobre las residencias en Madrid y ahora ha vuelto a hacer lo mismo sobre la Dana. Veremos hasta dónde llegan las responsabilidades políticas y las responsabilidades empresariales también, y si hay responsabilidades empresariales, que a mí me gustaría poner el foco ahí. A mí me gustaría ver también, por ejemplo, declarar a grandes empresarios de la Comunidad Valenciana, como Juan Roig, por ejemplo, dueño de Mercadona y dueño de Media Valencia, que envió a trabajar a sus trabajadores poniendo en riesgo sus vidas a pesar de todo lo que ya se sabía sobre la Dana que se venía, porque en muchos casos habría bastado con que la gente se quedara en su casa y no fuera a trabajar para evitar muchas de las muertes que tuvieron lugar, pero al final sucede que quienes tienen la sartén por el mango en el régimen político y económico en el que vivimos parece que no solo salen impunes de estas situaciones, sino que se benefician de estas catástrofes. Las empresas que financiaron al PP en el País Valencià, sin ir más lejos, y que ya fueron condenadas en tramas como la Gürtel o la Taula, están recibiendo todos los contratos para la reconstrucción tras la Dana. En la Comunidad de Madrid, la familia de Ayuso se hizo millonaria aprovechándose de la pandemia, mientras Madrid fue la región con más mortalidad por COVID de toda Europa. La gente que en las residencias tenía seguros privados fue trasladada a los hospitales, mientras que quienes no lo tenían murieron sin atención médica, 7.291 personas. En fin, ojalá se acabe la impunidad política y también empresarial. Javier. Vaya recorrido para acabar a Ayuso. Yo mencionaba también el 11M, lo hacía también la propia presidenta de la Asociación de Víctimas de la Dana, he mencionado el Prestige, he mencionado el Jack 42, he mencionado toda una serie de situaciones en las que hay un patrón de comportamiento y hay un modus operandi por parte del Partido Popular que tenemos que saber identificar. No es un totum revolutum, es un patrón de comportamiento y es un modus operandi. Yo insisto, no se ha pedido perdón a las víctimas, al contrario, lo que se ha hecho es mentirles e insultarlas. No ha habido las responsabilidades políticas y empresariales que cabría exigir ante algo tan grave como lo que se ha vivido con 230 personas que perdieron su vida. No se está poniendo el foco lo suficiente, creo yo, en la corrupción que rodea a la reconstrucción que hay ahora en el País Valencià, porque el PP, además de estar preocupado de todo lo que se ha comentado, ahora de lo que está preocupado, según parece, es de beneficiar a sus amigos y a las empresas que financiaron ilegalmente al Partido Popular durante muchos años en la Comunidad Valenciana, y yo creo que se debería estar poniendo el foco también en toda esa corrupción, que es una auténtica vergüenza, y también se debería estar poniendo el foco en el modelo urbanístico que también ha marcado al País Valencià y a muchos territorios de España durante tanto tiempo, porque el problema aquí no solo ha sido un problema de una persona ni de una gestión, es un problema de un modelo también económico, de un modelo urbanístico que ha estado diseñado para favorecer a esas mismas empresas amigas del Partido Popular en lugar de para garantizar unas condiciones de vida dignas para muchos trabajadores y trabajadoras que han vivido en viviendas construidas en zonas inundables, viviendas construidas con materiales baratos, para que esos constructores ganaran mucho dinero. Ahí... A declarar a Catarroja presencialmente, y es que el Partido Popular es verdad que no está arrojando públicamente críticas hacia la instrucción de Ruiz Tobarra, pero sí que en privado sí que creen que hay un afán un poco persecutorio hacia el PP y hacia Amazon y hacia la gestión que se ha hecho la tragedia. Yo coincido con lo que comentabais todos. Creo que la instrucción no tiene un pero a nivel judicial, creo que está siendo muy exhaustiva, no está teniendo ningún tipo de afán de protagonismo, y sin embargo el PP lo está entendiendo como una suerte de ataque, y yo creo que no es un ataque, es un ejemplo de cómo se tienen que hacer bien las cosas. Y es verdad que Feijóo no tenía ningún acto programado hoy, ni siquiera mañana, porque mañana es la interparlamentaria del Partido Popular en Coruña, pero él no va hasta el domingo, según nos comentaron desde su propio equipo esta misma semana. Por tanto, podía haber ido. No ha querido ir porque no quiere que, digamos, todos los titulares y que se vea precisamente ese paseillo de Feijóo, del líder del PP, ante un tribunal. Lo entiendo desde el punto de vista comunicativo, pero sí que me parece, como lo han comentado muy bien las víctimas, una falta de respeto hacia ellas, porque al final todos han pasado por allí, a excepción de él, y yo creo que eso sí que deja una suerte de huella. Y luego, por el hecho de que estuviera tan preocupado por la comunicación, al final lo que sí que evidencia es que desde el primer momento le dijo hay que controlar el relato, tenemos que tenerlo claro, haz como con el incendio de Campanar. La diferencia con el incendio de Campanar es que eso no fue una consecuencia directa de la negligencia de Carlos Mazón, y esta vez sí que lo fue, porque la Generalitat no se tomó en serio la riada y por eso tarda tanto en actuar. Por tanto, yo creo que ahí Feijóo sí que se equivoca, al menos políticamente, al ser tan exhaustivo con el tema de comunicación, frente gestión, cuando
estamos viendo que la política, por desgracia, creo que se está dirigiendo sobre todo a eso, ¿no? Más importancia al relato que a la gestión de una tragedia que se ha dejado 230 víctimas, que en ese momento no se sabía, pero que se ha dejado un balance final de 230 víctimas. Creo que eso no deja en buen lugar ni al Partido Popular, ni a Feijóo, ni por supuesto a un Carlos Mazón, que sigue, por cierto, el Escorts como diputado y que tiene un premio como presidente de una comisión que no se reúne desde 2020. Que mantuvo con Carlos Mazón sobre la Dana fue a las 19:59, es decir, ese primer mensaje que pudimos leer en las actas notariales que aportó aquí a los juzgados de Catarrocha. Dice que antes no pidió ni nadie le dio información, dice que no habló con nadie del Consell y por tanto tampoco habló con la exconsellera de Emergencias Salomé Pradas. Ha dicho que ha trasladado al principio de su declaración su inquietud porque no se esté citando a declarar a otros testigos, a otros altos cargos, lo dice en relación claramente a miembros del Gobierno central. Por tanto, seguimos aquí pendientes de esta declaración de Alberto Núñez Feijóo. Lo que quiere saber la jueza es qué información tenía sobre la toma de decisiones en el CECOPI. Mateo. Va a ser probablemente una declaración larga porque, en primer lugar, declara como testigo, está obligado a contestar a todas las acusaciones. Hay 40 acusaciones personadas, nada más y nada menos. Hemos visto previamente como algunos testigos han tenido que declarar en 2 días diferentes por el, la extensión del procedimiento desde el punto de vista de las partes personadas. Él tiene que contestar y está obligado a decir la verdad a todas las partes que le pregunten. Es verdad que desde el punto de vista judicial de la investigación, los mensajes, lo que conocemos de los mensajes aportados en el acto notarial, poco aportan, porque yo creo que tiene más, consecuencias políticas por esa, preocupación que tenía Feijóo en liderar la estrategia de comunicación en lugar de la, preocupación que le podía trasladar la emergencia que estaba sucediendo en Valencia. Y a partir de ahí, pues bueno, las acusaciones me imagino que incidirán sobre todo en los mensajes, y aquí lo que la jueza quiere ver efectivamente es si, o aclarar si a través de Feijóo se puede saber qué hablaba Mazón con Pradas en el momento del CECOPI. Hay que decir otra cosa, Alex, ayer hubo una resolución muy importante, o sea, yo creo que es trascendental la resolución de ayer de la Audiencia Provincial. Ayer la Audiencia Provincial de Valencia, 6 magistrados rechazan el sobreseimiento libre de la causa. Esto significa que consideran que hay indicios suficientes para seguir investigando a Salomé Pradas y a Emilio Argüeso, y detallan punto por punto los indicios que hay sobre Salomé Pradas. Esto la deja prácticamente tocada, por no decir que a puertas del banquillo. Yo creo que es un auto muy redondo de la Audiencia Provincial. No descarta una conducta omisiva. Omisiva, efectivamente, Alex, efectivamente, una conducta omisiva, y te digo que detalla, por ejemplo, los indicios que son, ya te digo, desde la alerta roja de Ahmed esa misma mañana, que se omitió en el CECOPI, la información que estaba dando la Confederación Hidrográfica sobre los niveles de los ríos o de las presas, en este caso, que ellos tenían competencia. Las 20.000 llamadas que recibió el 112 y que se hizo caso omiso y que les hubieran dado un poco la medida de la trascendencia de la tragedia, el envío tardío del ESALER, que está en el centro de la investigación. ¿Por qué no activaron los ayuntamientos los llamados CECOPALES, que son una suerte de comités de emergencia, de centros de emergencia municipales de los ayuntamientos? Solo lo activó el Ayuntamiento de Valencia, que no le afectó como tal a Riada, y el de Algemesí. ¿Por qué no se hizo eso? Y después, ¿por qué se retiró a personal de la Generalitat de los ríos que estaban midiendo allí los caudales a las 14:45 del 29 de octubre? Se retiraron de allí sin motivo aparente, nadie sabe quién les dijo que se fueran de ese lugar, y el plan de inundaciones de la Generalitat les daba la competencia a ellos para controlar el caudal de los ríos. O sea, que hace un despliegue de indicios, o sea, un relato indiciario la Audiencia Provincial que, como te digo, es muy importante para el cauce de la causa. Compromís, muy buenos días. Sí. Bueno, ¿qué esperan en su partido de la comparecencia de Alberto Núñez Feijóo? Pues nosotros esperamos sinceramente que la jueza y las defensas de las acusaciones de las víctimas aclaren primero la gran mentira del señor Feijóo, que dijo que estaba informado nada menos que desde el lunes. Es decir, Feijóo mintió a todos. En segundo lugar, Feijóo estaba, y lo repite un par de veces,
veces estaba mucho más preocupado de controlar el relato, de controlar la información que del estado de las víctimas, de cómo iba el rescate. En definitiva, yo creo que esto invalida y mucho al señor Feijóo. Y en última instancia, saber por qué el día de Nochebuena, cuando las víctimas celebraban, entre comillas, su segunda Navidad con sillas vacías en la mesa, ese día precisamente el señor Feijóo filtra solo una parte de los mensajes y luego es obligado a poner todos los mensajes. Los mensajes creo que queda muy claro. Por una parte, hacen de manera fehaciente que Mazón mintió. Mazón no tenía ni idea cuando estaba hablando. Feijóo mintió cuando dijo que estaba perfectamente informado. ¿Por qué mintió Feijóo? ¿Porque quería salvar a Mazón? ¿Porque quería salvar al Partido Popular? Yo creo que sí que hay responsabilidades políticas por parte del señor Feijóo. Mintió a todos los españoles, mintió a las víctimas, envió solo una parte de los mensajes y creo sinceramente que un nuevo insulto a las víctimas es no haber acudido hoy de manera presencial, porque no tiene ningún otro acto en su agenda, no haber acudido de manera presencialmente a Catarroja y decir toda la verdad de lo que pasó y no las mentiras que nos ha estado contando durante todo este año. Baldoví, gracias. Rosa, vuelvo contigo. ¿Es un insulto a las víctimas no estar presencialmente hoy en los juzgados? Sí, es mucho más que una falta de respeto. Él tendría que haber estado hoy aquí en Catarroja, en los juzgados de Catarroja, y si tenía que mentir o decir la verdad, decirla delante de los ojos de Dolores por 3 veces, porque ha perdido a 3 miembros, o le han usurpado a 3 miembros, a Amparo, a Vicent, a Vicen, a Maite, a las dos Maites, a multitud de personas, y decírnoslo a la cara. Y ha preferido utilizar ese privilegio, que hay que decir que nadie lo ha utilizado, como bien lo decíais, pero sí que nos ponen ejemplos de otros casos y quien los utiliza, esos otros casos, se queda él mismo en un mal lugar, porque es un caso que no tiene nada que ver ni con dinero, ni con posibles másters, ni con mordidas, ni con nada. Estamos hablando de 230 vidas y eso es incomparable. Entonces él tendría que haber venido aquí, no utilizar ese privilegio, no estar en un despacho, en un sillón desde Madrid, venir a la zona cero y decirnos lo que nos tenía que decir, que lleva 10 meses pues no diciéndonoslo. Pero es que además sería muchísimo más grave que él hubiera tenido la información a tiempo real y que las personas afectadas no lo hubiéramos tenido. O sea, entendéis, ¿no?, lo que quiero decir. Es decir, ¿cómo él podía haber tenido una información el lunes 28 y nosotras, las familias, todos los ciudadanos valencianos o las personas que viven en Valencia, en la provincia de Valencia, no haber tenido ninguna información, no el 28, sino ni siquiera el 29? Es que eso hubiera sido todavía peor. Por lo tanto, es que era totalmente plausible que era totalmente falso lo que nos estaba diciendo. Por lo tanto, ¿por qué mintió? ¿Por qué sigue mintiendo? ¿Por qué ha estado mintiendo hasta que se ha visto obligado a través de una jueza? Una jueza que, por cierto, no tiene ningún afán de protagonismo, ningún afán persecutorio, porque si no se hubiera ido hoy a tomarle declaración a Madrid, como ha habido otros casos. Quiero decir, por lo tanto, esta jueza lo único que busca es la verdad, porque sin verdad no hay justicia, y ver por qué no se nos informó y no se nos comunicó el riesgo y por qué se nos puso en peligro. Y así tenemos 230 fallecidos de momento, porque hay 8 o 9 expedientes encima de la mesa de la jueza. Por lo tanto, que no se compare este caso con otros casos, porque el que lo hace se deshonra a sí mismo. Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en Valencia. Buenos días. Buenos días, Alex. ¿Cuánto cálculo político, como señalan las víctimas, pudo haber en los mensajes o puede quedar descubierto hoy en esa comparecencia de Núñez Feijóo, dando explicaciones sobre los mensajes que intercambió con el presidente, ya expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón?
Bueno, hay mucho cálculo político, pero también hay mucha frialdad. Y yo creo que también es importante, después de escuchar a Rosa, cómo alguien que aspira a gobernar este país puede escuchar a quien representa a las víctimas, a los familiares de las víctimas, a las que lo han perdido todo, y le están pidiendo que venga y que declare aquí en el juzgado de Catarroja, ¿y por qué no lo hace? Es que eso es para mí la clave de qué tipo de persona es esta que se quiere presentar a ser presidente de este país, que quiere gobernar España. Es por eso quizá, por lo que no enseñó los WhatsApps completos y presentó esos primeros WhatsApps con nocturnidad, Navidad y alevosía. Porque si era así y conocíamos los WhatsApps como ahora hemos conocido, somos conscientes de qué tipo de persona es Alberto Núñez Feijóo, con qué frialdad es capaz de pensar en cómo quedar, en cómo hacer el relato y en cómo quedar delante de los medios de comunicación antes incluso que preocuparse por quienes ahora mismo acaban de hablar, que son las víctimas y las miles de personas que estaban sufriendo en esta comunidad. Pero mire, aquí hay una constante que se ha dado en esta tragedia durante estos 14 meses, que es la mentira. Porque la tragedia más grande que ha sufrido el pueblo valenciano ha ido acompañada de una estrategia política de mentira y de fango. El pecado original de todo esto es la fake news, es la mentira. Y el que inició la mentira original fue Alberto Núñez Feijóo, porque no podemos olvidar que es el señor Mazón el que sale ante los medios de comunicación y el que le escribe a él que la coordinación y el trabajo se está dando con el Gobierno de España desde el primer momento. Y es él quien sale el día 31 de octubre ya a mentir y a empezar esa máquina del fango y de la mentira, a decir que estaba informado en tiempo real, pero sobre todo ya a apuntar que el Gobierno de España no estaba colaborando porque ya era lo que le estaba indicando el mismo 29 de octubre por la noche. Mire, para cuando el señor Feijóo había terminado los canapés, el Gobierno de España ya había movilizado hacía horas a la Unidad Militar de Emergencias, que ya había hecho miles de rescates. Para cuando el señor Feijóo acabó de tomarse los canapés, el presidente del Gobierno, la vicepresidenta del Gobierno, la ministra de Defensa y el ministro del Interior ya se habían coordinado con el presidente Mazón y con el Gobierno de la Generalitat. Para cuando el señor Feijóo ya se había terminado los canapés, todo el mundo estábamos ocupados y preocupados ante la mayor tragedia que habíamos vivido los valencianos. Sin embargo, a él, después de los canapés, lo único que le preocupaba era que el señor Mazón quedara bien en la tele. Y esta es la clave de todo lo que ha venido pasando durante todos estos meses, que es que ante la mayor tragedia, el máximo responsable del partido que está al frente de la Generalitat Valenciana marcó un paso, y ese es el que tiene que explicar. Si no lo hace en la sede judicial, que obviamente no lo hace, y lo va a hacer a través del plasma, que ahora se va a convertir en el holograma de Catarroja, el señor Feijóo, por lo menos hoy, cuando entraba en el Congreso, ¿por qué no le ha pedido perdón a las víctimas? ¿Por qué no ha explicado por qué él inició esta estrategia de mentira y de fango en toda esta tragedia que hemos vivido? Por lo tanto, claro que hay estrategia política, pero sobre todo lo que hay es responsabilidad política de la persona más fría y más calculadora ante la tragedia más grave. Y ese señor quiere gobernar este país. Bernabé, el día 27 de enero el Partido Popular la ha citado en la Comisión del Senado. Pues iré encantada y sobre todo podré explicar todo lo que el 29 de octubre, desde luego mucho antes de que ellos estuvieran ni siquiera pendientes de que venía una gota de agua, porque todos lo sabemos, a las 9 de la mañana yo ya estaba convocando y desde luego desconvoqué mi agenda y anulé toda la agenda solo para centrarme en un problema que venía a mi comunidad después de una alerta roja, que no suelen darse esos episodios de alerta roja con tanta probabilidad en la Comunidad Valenciana. Yo sí me puse a trabajar, ellos no. Es verdad
que en el caso del Senado no se lo habrán podido explicar antes los máximos responsables de la Generalitat, que son quienes tienen la competencia, porque el Partido Popular, con su mayoría en el Senado, no ha llamado a la consellera responsable de emergencias a declarar en la comisión de investigación. Pero no pasa nada, yo se lo explicaré porque quizá ellos no lo saben. Pilar Bernabé, muchas gracias. Ana, ha dicho a su llegada al Congreso Núñez Feijóo que va a cumplir con su deber. Bueno, yo creo que aquí estamos viendo que el cálculo político se impone a la verdad y justicia que demandan los familiares de las 230 víctimas. Los mensajes serializados del presidente del Partido Popular, por un lado, desmontan la versión de su partido desde hace más de 14 meses, sobre todo en esa estrategia de desgaste del gobierno de Pedro Sánchez, porque han abonado ese relato de que el gobierno no les prestó ayuda, que les había abandonado. Pero también desmienten la versión de la primera declaración de Feijóo, como habíais comentado y que habéis recuperado, que estaba informado en tiempo real. ¿Esto qué supone? Esto supone de nuevo una debilidad en el liderazgo de Feijóo, porque también demuestra que estuvo preocupado por el relato y por el control de la comunicación, no por que su presidente autonómico liderara la emergencia, por preocuparse por las víctimas. Esto, como os he dicho, debilita también al liderazgo de Feijóo. Y os voy a dar un dato. Si comparamos la encuesta del CIS de octubre de 2024 a octubre de 2025, la intención de voto del Partido Popular a nivel nacional cae 10 puntos y también la preferencia de Feijóo como presidente de gobierno. Y no hay que olvidar que para el Partido Popular la Comunidad Valenciana es fundamental si quiere gobernar en España. En las últimas elecciones del 23 de julio, la Comunidad Valenciana fue una de las 3 que más aportó diputados del Partido Popular, 13 diputados, solo por detrás de Andalucía y de Madrid. Con lo cual yo creo que esta nueva declaración de Feijóo revela que la Dana es una herida abierta para la política valenciana, pero también que Mazón sigue siendo un activo tóxico para todo el Partido Popular. Apuntaba Ana ese cálculo político que en numerosas ocasiones han denunciado las víctimas. Hablamos en este punto con Rosa Álvarez, ella es portavoz y presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana. Muy buenos días. Hola Alex, buenos días. ¿Para qué puede servir esta declaración de Feijóo? ¿Puede servir para arrojar cierta luz sobre el papel que en realidad estaba jugando Mazón en la tarde de la tragedia o para demostrar que quizás hubo un excesivo control de ese relato? Pues teniendo en cuenta que nuestra asociación lleva 10 meses solicitándole, o casi 10 meses solicitándole esa información que él decía disponer en tiempo real, pues la verdad es que nuestras expectativas son escasas. Cuando él llegó aquí el 31 de octubre al centro de emergencias de la Eliana, ya tenía tejido un relato falso, como se ha demostrado con esos mensajes que se cruzaron. Y efectivamente, como ha dicho la persona que me ha precedido, era todo un cálculo político, sin importarle. En ese momento las víctimas que se habían contabilizado eran alrededor de 200, sin importarle las víctimas, ni cuando el ya expresidente Carlos Mazón estaba informándole de que iba a ser que estaba sucediendo una verdadera catástrofe, y ni cuando el día 31 llegó y ya se sabía la cantidad de víctimas que luego iban a aumentar, evidentemente. Todo fue un cálculo político desde el primer momento, y además es el que lo tejió y el que lo ha mantenido durante 14 meses. Hay que hacer política desde la verdad y con la verdad, no desde la mentira, para desgastar a quien sea. Esto suena mucho, y cuando las familias no hemos podido ya no celebrar, sino al contrario, sino sufrir estas Navidades, nos ha dado tiempo a reflexionar mucho. Y esto suena muchísimo a un 11M, porque se ha tergiversado todo lo que sucedió. Y encima los negligentes han sido ellos mismos, no Feijóo, que no tenía evidentemente no tenía competencias directas, pero sí ha encubierto a la persona que las tenía y que estaba desaparecido. En esos mensajes que se cruzan, en ningún momento hay referencias a qué había sucedido, dónde estaba él, qué estaba haciendo su consellera
o conseller, porque no sé si sabía si era conseller o conseller, pero bueno, la persona competente en emergencias. En ningún momento habla de eso, solamente habla de liderar comunicación, llevar la iniciativa en la información, o sea, una estrategia absolutamente comunicativa. Entonces, las familias evidentemente estamos muy dolidas y muy defraudadas. Esta persona todavía no ha empezado a gobernar y ya ha defraudado a muchísimas personas. Nos mintió a los valencianos, nos mintió a los españoles y lo que es todavía más imperdonable, nos mintió a...